Continuamos con nuestra serie Al borde del fin. Las señales ya están prácticamente aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia también nos enseña que Jesús, así como vino a esta tierra hace 2000 años aproximadamente, Jesús regresará. Me pones Hechos capítulo 1, versículo 11. Fíjate cómo dos ángeles le dicen a los discípulos cuando vieron que Jesús, después que Él muere y resucita al tercer día, Él estuvo con ellos más de 40 días, más de 500 personas, así registra el Nuevo Testamento, el documento mejor atestiguado del mundo, así dice la ciencia. El Nuevo Testamento es el documento más fiel que cuenta la humanidad. Y dentro de este Nuevo Testamento tenemos evidencia, registro de lo que pasó cuando Jesús resucitó. Lo vieron más de 500 personas y mira lo que dijeron los ángeles a los apóstoles cuando vieron a Jesús que fue levantado al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesucristo regresará y tenemos que estar todos listos para su próxima venida. Y Dios hablaba a mi corazón en los tiempos en los cuales tinieblas como el día de hoy, hace 4000 años aproximadamente, también la maldad cubrió la tierra y solo un hombre, solo una persona fue sensible al llamado de Dios y preparó un arca. Una persona de toda esa generación fue sensible y preparó un arca. Y le decía al Señor en este tiempo tan importante, ¿cuántos tendremos nuestro oído sensible para prepararnos realmente para lo que pronto vendrá? Hacemos planes y no tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo regresará y Él regresará, como lo platicábamos, como el león de la tribu de Judá. Él vendrá a juzgar toda la maldad que hay en la tierra, porque de Dios no se va a burlar nadie, pero también el Señor premiará a todos sus siervos que fueron fieles a Él. Y ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? Si realmente somos fieles a sus palabras. Vamos a entrar ya en nuestro tema. Platicamos de la bestia. ¿Qué es esto de la bestia? Es que mira, existe una entidad diabólica de alto rango que hace su aparición en el tiempo del fin. Jesús dijo: estén alertas cuando vean esta operación del mal, incluso aparte de lastimar fuera de la iglesia, esta operación o estas entidades diabólicas de alto rango, de alta jerarquía, también estarán lastimando la iglesia del Señor. Hoy platicaremos de la principal acción de la bestia. Recuerda, ¿qué es la bestia? El Señor nos muestra a estas entidades espirituales diabólicas como se presenta Juan en Apocalipsis 13, las presenta como un animal salvaje, un animal peligroso. Así son estas entidades diabólicas que intentan hacer daño. ¿Cuál será entonces la principal acción de la bestia? Hoy lo vamos a platicar. La principal acción es hacer guerra contra los santos, hacer guerra contra el pueblo de Dios. Y lo vamos a demostrar en capítulos que nos hablan, proféticos, que nos hablan de este tiempo, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Me ponen por favor Daniel capítulo 7, versículo 21. Daniel capítulo 7, versículo 21. Mira cómo le llama Daniel. Quiero
platicarte rápidamente para que tengas un poquitito más de claridad sobre el tema. Daniel es un profeta del único Dios verdadero. Daniel recibió profecías de lo que iba a acontecer en un futuro. Mira lo que dice este versículo: y veía yo que este cuerno, así le llaman cuerno, el cuerno representa en la Biblia, recuerda que libros proféticos son libros llenos de símbolos que tienen diferentes significados. Un cuerno representa poder, representa autoridad, pero también representan reyes o reinos. Daniel dice, y veía yo, ¿por qué en Daniel capítulo 7, en el primer año del rey Belsasar, corregente, era hijo de Nabónido, rey de Babilonia? Él en el 500, aproximadamente 553 antes de Cristo, él tiene esta revelación a través de un sueño. Dios habla a través de sueños. ¿Alguien ha tenido un sueño que venga de Dios? A ver, levante su mano. ¿Quién? Gracias a Dios. Cuando Dios, gracias a Dios, Dios puede hablar a través de sueños, Dios puede hablar a través de visiones, Dios puede hablar a través de su palabra de muchas maneras, como enseña la Biblia. En este caso, Daniel, Dios le habló a través de un sueño donde aprecia un problema tremendo en el mar y ve cómo salen del mar 4 bestias impresionantes. Primeramente ve un león alado, después ve un oso que se levantaba de un lado más que del otro, y después ve uno con apariencia de leopardo, con 4 cabezas, 4 alas, y después vio una bestia que no tenía comparación con nada. Él se quedó como muchos de nosotros, no entendió nada, ¿no? En ese momento, ¿a qué se refería el Señor? Y de la última bestia, que tiene 10 cuernos, caen 3 cuernos, de 10 llegan a 7, y de esos cuernos sale un cuerno pequeño que hace justamente lo que estamos viendo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el tiempo del fin, esta operación diabólica que el libro de Apocalipsis le llama la bestia, hará guerra dentro de las iglesias cristianas, hará guerra contra los santos y también los vencerá. Impresionante lo que el Señor le mostró al profeta Daniel. ¿Y qué representaban estas bestias? Después en tu casita puedes estudiarlo. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero quiero que vayamos rápidamente, David, a Daniel 7:17. Fíjate cómo la misma Biblia, Daniel no entendió nada, y un ángel se acerca, le pregunta a Daniel, y le empieza el ángel a responder parte de la revelación de este sueño. Mira, estas 4 grandes bestias, mira lo que le dice el ángel del Señor. Estas 4 grandes bestias que has visto, Daniel, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y es impresionante la exactitud histórica que vemos en el libro del profeta Daniel. ¿Por qué? Porque este sueño que tuvo, recuerda, en el primer año de Belsasar, ¿sí? Rey también, corregente de Babilonia. En el primer año, hablamos del año 553 antes de Cristo, Dios le muestra lo que iba a acontecer después con todos los imperios mundiales que se iban a levantar. Dios se lo reveló antes de que sucediera, y con el paso del tiempo, históricamente podemos corroborar la exactitud de lo que Dios le dijo a su profeta. 4 reyes se levantarán en la tierra. Hablaban de Babilonia, del imperio babilónico, y después de Babilonia, más adelante en el 539, esto no había pasado y pasó justo como Dios le reveló a su profeta. Cae el imperio de Babilonia y se levanta el imperio medo-persa, que conquistó el mundo antiguo.
y después se levanta en el año 331 aproximadamente antes de Cristo el imperio de Macedonia bajo las órdenes de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, el imperio griego, y después viene la última bestia que representa, mira, bestias, reyes o reinos. Esta bestia era totalmente diferente a lo que Daniel había visto. ¿Por qué? Porque la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel corresponde al gobierno de las tinieblas, que sí entra el imperio romano, claro, y todos los demás imperios donde ha tenido este gobierno de las tinieblas una poderosa influencia. Regresamos a Daniel 7, por favor, ahora versículo 23. Recuerda, la cuarta bestia, mira, será un cuarto reino en la tierra. ¿Por qué podemos asegurar que la cuarta bestia no iba a ser Roma, no iba a ser los medos persas u otro imperio terrenal? Porque la misma Biblia dice que será diferente de todos los otros reinos que se han levantado en la tierra. Si fuera, porque muchos piensan que la cuarta bestia es el imperio romano, pero si fuera el imperio romano, entonces este versículo sería un error, porque la Biblia dice, el ángel le muestra a Daniel que la cuarta bestia sería un reino diferente a todos los otros reinos de la tierra. Y mira, el poder diabólico de esta cuarta bestia, que representa sí a Roma y a todos los imperios de este mundo que están siendo influenciados por Satanás. A toda la tierra, mira, devorará, trillará y despedazará. El Señor nos habla de un cuarto reino, nos habla de un reino de las tinieblas que está presente también en nuestros días. El apóstol Juan escribió, primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Mira las noticias, mira cómo está la sociedad, mira cómo a lo mejor está tu corazón. A lo mejor tú eres cristiano y eres cristiano auténtico, pero siempre triste, siempre deprimido, siempre con problemas, con división, idolatría, un pie en Dios, un pie en el mundo. No te comprometes, no quieres hacer la voluntad de Dios, no vas a comprender todo lo que estamos platicando de esa manera, porque Dios está revelando lo que vendrá muy pronto y lo que estamos atravesando. Pero si no vivimos un presente cierto al lado de Dios, si no vibra nuestro corazón hoy por Dios, olvídate, Dios jamás te va a revelar de manera clara lo que estamos atravesando y lo que muy pronto vendrá. El Señor nos está hablando de un reino de las tinieblas que hoy lo podemos ver incluso afectando a la iglesia de Dios, como lo estamos platicando, lo platicamos al principio. Versículo siguiente, por favor. Y mira qué interesante, recuerda que esta cuarta bestia corresponde al gobierno de las tinieblas, que ha estado influenciando desde aquel tiempo hasta nuestros días. Y los 10 cuernos, fíjate, era una cuarta bestia horrible, dice Daniel, espantosa en gran manera, con dientes de hierro. Imagínate el poder destructivo de Satanás, es lo que está ocasionando y está lastimando nuestra tierra, y con uñas de bronce, garras de bronce, impresionante. Pero esta cuarta bestia tiene 10 cuernos en su cabeza. Significa, mira, que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Por eso les decía que cuernos representan autoridad, poder, pero también habla de reyes o reinos. Pero mira qué interesante, porque los números en la Biblia también tienen valores simbólicos. Fíjate, lo voy a leer. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino de las tinieblas se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará.
Ese cuerno que se levanta es el cuerno pequeño que algunos le llaman el anticristo y es parte de la bestia. Este cuerno pequeño es el que hace guerra contra los santos y los vencerá. Sabemos que el anticristo, si tú lees la primera carta del apóstol Juan, el anticristo no será un personaje que se va a levantar, un presidente. No, el anticristo es un ser espiritual. Y hay muchos anticristos, fíjate. El Señor nos muestra que es una entidad o entidades espirituales diabólicas que claro van a poder y están influenciando a naciones completas, a reinos completos. Es impresionante el poder del mal en nuestros tiempos. Lo interesante aquí es que de 10 reyes sale el cuerno pequeño, en su presencia se derriban 3 y nos quedan 7. Fíjate, los números tienen valores simbólicos. El 10 representa totalidad. 10 cuernos representan este poder demoníaco que está afectando a toda la raza humana. Pero al final del tiempo cambiamos de 10 a 7. El 7 en la Biblia le llaman el número divino. Se asocia con la perfección de Dios, se asocia con lo divino. Y aquí el Señor nos muestra que al final del tiempo, por un corto plazo, esta entidad o entidades diabólicas, aparte de lastimar a la totalidad de la humanidad, 10 cuernos, también 7, lo divino, lastimará a la iglesia del Señor. El 7 a lo divino representa esta influencia y esta opresión que esta bestia producirá dentro de la iglesia de Dios. Me pones por favor Daniel capítulo 8 versículo 12. En Daniel 7 fue un sueño, 4 bestias. A que le interese la historia es importante. Quizá a lo mejor dices, ¿y esto a mí de qué me sirve? Pues hay que prepararse porque Jesús está muy próximo para venir a esta tierra, y Jesús viene por una iglesia santa y sin mancha, como esas 10 vírgenes. La parábola, 5 de ellas eran sensatas, fueron inteligentes, tenían aceite en sus lámparas. 5 otras vírgenes no se durmieron, no quisieron hacerle caso a las advertencias de Dios, y para ellas fue demasiado tarde cuando vino el esposo. De la misma manera tenemos que estar atentos al reloj profético, bíblico, donde estamos ahorita en la historia bíblica, para que nos preparemos en serio, porque el Señor viene muy pronto por su amada iglesia, pero viene no por todos, sino por su iglesia verdaderamente consagrada a Él. Daniel 7, él tuvo un sueño, 3 años después tuvo no un sueño, una visión impresionante de un carnero con 2 cuernos notables, y después aparece un macho cabrío. El macho cabrío llega con toda su fuerza con un cuerno gigante y acaba con el carnero impresionante. Igual Daniel no sabía qué estaba pasando en esta visión, pero ve a una persona, mira qué interesante, con apariencia de hombre, y escucha una voz también de hombre desde el cielo que le dice: Gabriel, enseña a la visión. Aquí el Señor nos muestra presencia de ángeles entre nosotros. ¿Qué apariencia pueden tener los ángeles como personas? No sé si alguno ha tenido esta experiencia. Nosotros hemos visto y hemos escuchado testimonios impresionantes de ángeles en medio de nosotros, que parecen personas que llegan, te ayudan. Un amigo una vez lo operaron de los ojos. Cuando te hacen una operación de los ojos, no se ve que te operaron. No sé si alguno tiene esa experiencia, ¿no? A no ser que traigas un parche. Pero una vez que estás sano, en teoría, o estás apenas operado, pues ya puedes hacer tu vida, entre comillas, normal, no se nota. Y tuvo una discusión en un carro
se le cerró, no sé qué pasó, y una persona se bajó muy altanera, muy brava y quería golpear a mi amigo y tenía la ventana pues medio abierta y dijo, bájate, baja, ya se imaginará, ¿no? Dice que de repente llegó una persona chaparrita, súper fuerte y empezó a ayudarlo y le dijo, oye, bájale, pues ¿no ves que lo acaban de operar de los ojos? Y él, mi amigo, como que no agarró la onda hasta después, ¿no? Y cuando pasó eso, el cuate, pues sí, le bajó y ya se fue. Y de repente mi amigo empezó a buscar a esta persona que lo ayudó, ya no encontró a nadie y creemos que pudo haber sido un ángel de Dios. Un ángel de Dios, ¿por qué? Porque los ángeles pueden tener apariencia humana, como le pasó a Daniel en el capítulo 8. El ángel importante, le llaman algunos mensajero, incluso fue con María, la Virgen María, la mamá de Jesús, se le presentó Gabriel, un ángel con un rango superior aparentemente, es mensajero y Dios le dice, Gabriel, enséñale a Daniel. Gabriel, perdón, enséñale ahora sí a Daniel esta visión. Y este carnero con el macho cabrío, el Señor le dice textual, estos animales representan también reinos en la tierra. El carnero con sus dos cuernos representa a Media y a Persia, el imperio medo-persa. Pero va a venir un imperio impresionante representado como el macho cabrío con un cuerno notable. Y este macho cabrío despedazará a los reyes de Media y de Persia. Impactante, tal como se le enseñó Dios a través de esta visión a Daniel, así de manera históricamente precisa, en el año 331, siglos después. Por eso muchos no dan crédito. Es impresionante el libro del profeta Daniel, porque todo lo que Dios le mostró de manera exacta, histórica, se cumplió. Y hay personas, ahí tenemos nuestra Biblia y quizá no nos interesa, no nos queremos meter. Qué importante es que tú y yo tengamos hambre y sed de justicia para poder comprender el tiempo glorioso que estamos atravesando. Sí, difícil, porque Dios nos habla de una entidad y entidades diabólicas que están lastimando 10 cuernos, la totalidad del mundo entero, pero también de 10 a 7 lo divino también está influenciando y lastimando la iglesia del Señor. El carnero que viste y el macho cabrío, el reino de Grecia, impresionante. Y después dice que tenía un cuerno notable que representa al máximo general del imperio macedónico griego, Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Y en el año 331 antes de Cristo destruye a los medos persas, se consolida como un imperio en general, un imperio impresionante. Pero a los 7 años muere Alejandro y se divide su reino en sus cuatro generales. Y así lee Daniel capítulo 8, dice que el cuerno grande que está en el macho cabrío sucumbe, cae, y en su lugar salieron 4 cuernos notables. Y todo esto, recuerda, los cuernos representan reyes, reinos. Sucedió de manera históricamente precisa con Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, Seleuco, Tracia, Macedonia, Egipto y Siria. Así como Dios le mostró a su profeta, de esa manera pasó en la historia de la humanidad. Impresionante. Pero de estos 4 cuernos que representan los 4 generales del imperio griego, sale un cuerno. Nuevamente aparece este cuerno pequeño, notable. Y mira lo que hace este cuerno. Ahora sí, en Daniel 8:12, fíjate cuál es el problema que estará y está atravesando la iglesia, por el cual este cuerno pequeño, esta entidad diabólica, hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿Por qué los vencerá? Si nosotros tenemos a Dios en el corazón, ¿por qué nos podrá vencer?
por causa de la prevaricación, por causa de la rebelión, porque el pueblo de Dios es rebelde, no quiere hacer caso. Parece que le hacemos un favor a Dios, vamos a la iglesia de vez en cuando, no nos comprometemos, no servimos, no oramos, no leemos, no estudiamos la Biblia, y es más, ni estudiar sirve. Hay que escudriñar, como Jesús lo enseñó en Juan 5:39. Jesús nos dice: escudriñen las escrituras, investiga a profundidad. Si tú te quieres quedar solamente con lo superficial, olvídate. Dios jamás te revelará cosas, secretos importantes del reino de los cielos, por causa de la prevaricación. Este cuerno pequeño, el anticristo en nuestros días, que afectará a la iglesia, porque su principal objetivo de esta bestia es el pueblo de Dios. Por causa de su rebelión le fue entregado, Dios permite que sea entregado el ejército de Dios junto con el continuo sacrificio. ¿Qué es esto del continuo sacrificio? Si tú recuerdas, en el antiguo Israel, Dios levantó un tabernáculo, después Dios levantó un templo en Jerusalén, donde los sacerdotes continuamente hacían sacrificios para Dios. Todo esto era figura y sombra de lo que habría de venir. Hoy en día hay sacrificios, sí hay sacrificios, porque ahora somos sacerdotes. ¿Ay, a poco somos sacerdotes? Por supuesto, tenemos funciones dentro de la iglesia de Dios. Si tú lees Primera de Pedro 2, versículo 9, a ver, pónmelo rápido para que lo veamos todos con mayor claridad. El apóstol Pedro, imagínate, diciendo: no, ustedes no nacieron para hacer cola, sino cabeza, serán de los de arriba. Mira cómo nos tenemos que ver. Ustedes son algo importante. Gracias a Cristo Jesús son un linaje escogido, una raza santa. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres una raza santa, diferente, con propósito, linaje escogido, un sacerdocio real. Fíjate lo que dice el versículo. Somos sacerdotes espirituales y hay sacrificios espirituales que debemos de brindarle a Dios. ¿Lo sabías? Ay, no, es que yo como cristiano pensé que nada más era pues venir a la iglesia y orar de vez en cuando. Me pones Hebreos 13:15. Mira, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios busca? Que como nosotros, como sacerdotes, porque nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios gracias a Jesucristo, porque Jesucristo es el puente entre el cielo y la tierra. Mira lo que dice este versículo: hay que ofrecer a Dios, ¿qué? Sacrificio. Mira, un sacrificio se llama de alabanza. ¿Qué significa esto? Entonces yo voy a cantar y voy a alabar todo el tiempo. Está muy bien que lo hagas, pero eso no es sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. Fíjate qué interesante. Cuando nuestra boca y nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, jóvenes en la escuela o en la familia o en algún evento, siempre estamos hablando y estamos confesando a Jesús. Se aprecia que funcione el evangelio en nuestras vidas, se aprecia que somos hijos de Dios a través de nuestra vida. Esos son el fruto, el resultado de labios que confiesan su nombre. Cuando tenemos ese testimonio delante de Dios, estamos haciendo como sacerdotes sacrificios de alabanza delante de Él. Pero si tienes un testimonio espantoso, ya no es testimonio, es un tristimonio, ya da hasta pena. O mucha gente, imagínate qué tremendo, Jesús le dijo en los evangelios, Mateo 23, cuando está hablando con los religiosos de aquella época: serpientes, generación de víboras, ¿cómo es posible? No entran al reino ni dejan entrar a los que están entrando. Y me pongo a pensar: Señor, ¿cuántos que piensan que son tus hijos, por su testimonio de vida, están cerrando también las puertas al reino de los cielos? Porque a través de tu vida, tus amigos nunca querrán acercarse al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Que por mi ejemplo de vida se puedan cerrar, que mis hijos no quieran saber nada de Dios por mi testimonio de vida. O yo, cristiano, por tu testimonio, jamás. Asústame. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces,
Aquí hay que tomar en consideración lo que el Señor dice. Somos sacerdotes reales. Sí, Roberto, eres sacerdote, eres un rey, parte de un reino de sacerdotes, de gente santa, gracias a Cristo. Ahora ofrece sacrificios de alabanza, el fruto, el resultado. Confiesa mi nombre a través de tu vida, a través de tu boca, que más almas puedan conocer de mí. Esos son sacrificios que a Dios agrada. ¿Y sabes cuáles otros sacrificios Dios nos enseña? Mira, que hay una listita, versículo siguiente, para que veas las funciones que tenemos como sacerdotes. El hacer el bien es otro sacrificio que podemos levantar delante de Dios como sacerdotes, y de la ayuda mutua. Fíjate qué importante es para Dios el a poder ayudar a los demás. De estos sacrificios agrada a Dios. Pero el importante, de acuerdo al tema, está en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué? Porque leíamos que el cuerno pequeño, esta operación, esta entidad diabólica que algunos le llaman el anticristo, que estará lastimando y está lastimando a la iglesia de Dios. Fíjate, su principal objetivo es hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este cuerno pequeño, esta operación del mal. Y leíamos en Daniel 8:12 que por culpa de la rebelión a esta operación del mal, Dios permite que lastime al ejército de Dios, a su iglesia. Y también permite que cese el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Antes, en el tabernáculo de reunión, en el templo en Jerusalén, mañana y tarde sacrificaban animalitos sin defecto. Le llamaban el continuo sacrificio para expiación del pueblo de sus faltas, de sus pecados. Ahora no sacrificamos animalitos, eso ya se acabó. Ahora somos un sacerdocio espiritual real y ahora presentamos como continuo sacrificio. Si ya leíste este versículo, ¿qué es lo que tenemos que presentar como continuo sacrificio que a Dios agrada? ¿Sabes a quién? Nuestra vida. Dice el Señor, presenta tu cuerpo, Roberto, presenta tu cuerpo todos los días en sacrificio santo, agradable a Dios. Ese es tu ministerio, Roberto. Ese es tu culto racional, ese es tu ministerio consentido. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Señor. Así como lo hizo el gran libertador Moisés, teniendo todo a su alcance. Él fue adoptado y siendo hijo de la hija del faraón egipcio. Imagínate el imperio más poderoso de aquel tiempo. Él era un caudillo egipcio, tenía todo, las mejores universidades, un estratega militar impresionante. Pero tomó todo por basura por causa del Señor y decidió dejar todo por Dios. Dice la Biblia, Números 12:13, que no había nadie más manso que Moisés. Y esa palabra manso, estudia el vocablo hebreo original. Anab significa deprimir. Manso significa deprimir. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés deprimió su vida. Sabes que yo tengo planes, propósitos, sueños, pero yo siempre me he equivocado. Tú nunca te equivocas, Señor. Yo decido hacerme chiquito para que tú brilles, Padre. Yo decido, Señor, alinearme a tu palabra. No es lo que yo diga, no es lo que tú dices, Señor. Y cuando él deprimió sus emociones, su mente, su corazón, para obedecer a Dios de una manera sobresaliente, Dios lo utilizó para abrir el mar enfrente de sus enemigos. Impresionante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Señor, hoy te entrego mi vida. Señor, en la tarde nuevamente, Padre, sepultado contigo en el bautismo. Fíjate qué importante, fuimos sepultados juntamente con Él. Pero esto es una actitud personal. Hay personas que dan el 10% de su corazón y dicen que son cristianos. Quizá no lo seas y quizá te lleves una terrible decepción cuando dejes este cuerpo, porque el verdadero cristiano cambia. El verdadero cristiano da fruto de tener al Espíritu Santo cerca, y si no estamos dando fruto,
Dios empieza a mover las cosas, empieza a mover esa tierrita como una plantita, cambia, abona, en fin, todo para que demos fruto al 100 por 1. Los cristianos auténticos no somos, Hebreos 10:39, de los que retrocedemos para perdernos. Somos de los que vamos adelante. Sí, 7 veces podemos caer, 7 veces nos levantamos, pero estamos viendo que la operación de esta entidad diabólica hará guerra contra los santos y los vencerá. Por causa de la prevaricación le fue entregado el ejército al anticristo y también el continuo sacrificio. ¿Qué es lo que hace el anticristo? Que no se comprometan, que no busquen a Dios con todo el corazón, que vengan a la iglesia pero en sus casas que sean de lo peor, que no oren, que no hagan guerra, no intercedan, que no profundicen, que no entiendan los secretos y los misterios del reino de los cielos, que para el continuo sacrificio. Me pones Daniel 8:12 por favor. Para el continuo sacrificio, que es la entrega total de los hijos de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército y el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Apocalipsis 13 versículo 7. Mira cómo se relacionan. Aquí hablamos de otra bestia que es lo mismo, la misma acción. Esta bestia, fíjate lo que dice este versículo, se le permite por un corto tiempo, le llama la Biblia 42 meses, y el que tenga oídos para oír que oiga, 42 meses o 1260 días o 3 años y medio. ¿En qué tiempo estamos hablando? Tienes que relacionarlo con Daniel 9:27, la semana 70 de Daniel. También Daniel, otro te digo, es un libro profético impresionante para este tiempo. El Señor muestra todo el panorama y habla en 70 semanas, y en la semana 70 pasa algo importante. No tenemos tiempo en este día, pero mira lo que hace esta bestia. Se le permite hacer guerra contra los santos por 42 meses o 1260 días o 3 años y medio, que se relaciona con la semana 70 de Daniel. También se le dio autoridad, mira, 17, se le da autoridad también sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya platicamos de la diferencia del dragón con la bestia, que tiene que ver con las diademas, donde se encuentran 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero terminar ya con Mateo 24, por favor, versículo 15. Ya vamos terminando, rapidísimo. Jesús dijo: cuando vean en el templo santo, ¿cuál es el templo? El corazón de mi iglesia. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, la operación diabólica del anticristo, de esta bestia, lastimando la iglesia de Dios, haciendo que no se comprometan, haciendo que vivan siempre con frialdad, haciendo que el amor de muchos se enfríe. Cuando vean esta situación dentro de la iglesia de Dios, versículo siguiente, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate, los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo siguiente. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Azotea, descienda para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No vivimos literalmente en Judea ni en el campo, pero el principio espiritual hoy está activo para la iglesia de Dios. Jesús en estos versículos usa un lenguaje urgente y nos dice: huye. No pierdas tiempo en banalidades. Solo hay un lugar seguro en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo esta operación diabólica incluso dentro de la iglesia de Dios. Impresionante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar esta advertencia. Dios dice: huye. Es el momento de no estar perdiendo tiempo en banalidades. Hay que estar cerca de la presencia de Dios. No nos debemos distraer. Hay personas que todo el día se la pasan viendo videos chiquitos, todo el día, impresionante. Descargando juegos. Fíjate cuántos juegos tienes en tu celular.
¿Y cuántas aplicaciones tienes de la Biblia para poder hacer un estudio a profundidad? Otros u otras son adictas a las compras. Compras algo y ya te enganchan. Ah, mira, es que ya me hicieron un descuento, ya no vale 2,000, está en 1999. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Ya están una tras otra, esclavos de esto, impresionante. Otros consintiendo ambientes dañinos, viendo cosas que no convienen a través de internet, películas o con personas que no convienen. ¿Qué crees que va a pasar con tu vida? ¿Sabes para qué usaban las azoteas en aquel tiempo? Lo leímos, ¿verdad? El que esté en la azotea no descienda, que se quede ahí. Las azoteas en el antiguo Israel eran utilizadas para buscar a Dios, para orar sin interrupciones, para clamar por ayuda. Hay que orar a Dios, hay que estar realmente cerca de Dios, hay que huir, no hay que estar metidos en tantas cosas perdiendo el tiempo, no mirar atrás, importante. La comunidad era agrícola en aquel tiempo. Ellos estaban trabajando en el campo, trabajaban. Por eso dice, el que esté en el campo, no vaya por su capa. La capa representaba protección. Tú con Dios tienes 100% de protección y de seguridad. No necesitas nada. Recuerda que lo material puede ser incluso hasta una trampa. Tú estate cerca de Dios, como en esas azoteas. Busca a Dios con todo el corazón. Trabaja activamente para el Señor. Es tiempo de servirle. Es tiempo de entregar nuestra vida a Él. ¿Me acompañan para orar? ¿Me acompaña el grupo de alabanza, por favor? Es tiempo de rendir nuestra vida a Él. Dios te ama y estoy seguro que hoy Dios te trajo a este lugar. No es casualidad que estemos aquí. Dios nos ama y Dios quiere que hagamos las paces con el Señor. El pecado rompe nuestra relación con Dios, pero su sangre, la sangre de Jesús, verdaderamente nos limpia de todo pecado. Haz las paces con Dios. Dile con tu corazón: mira, hay muchas cosas en juego. Hoy Dios puede cambiar el rumbo de tu historia, pero rinde tu corazón a Él. Y dile a Dios desde lo más profundo de tu corazón: Dios mío, perdona mi maldad, perdona mis pecados, perdona mis fallas. Perdóname. Quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a entender, Señor, los misterios, los secretos del reino de los cielos, donde podemos ver a Dios de una manera clara, de una manera poderosa al lado de nosotros, donde todo florece, Señor, cerca de ti, donde vivimos bajo tu total cuidado y protección. Ahí queremos estar, Señor. Reconocemos a Jesús. Reconoce a Jesús como tu Señor y también como tu Salvador, porque entregó su vida en rescate por todos nosotros. Importante, que no pierdas oportunidad de reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y confiésalo, que todo mundo sepa que eres cristiano, pero cristiano auténtico, porque todo aquel que confiese delante de los hombres al Señor, el Señor también te confesará delante del Padre Celestial. Él es familia tuya, Señor. Yo di mi vida por Él. Yo derramé la sangre por Él, por ella. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Padre, en este tiempo tinieblas han cubierto la tierra y la operación del mal está queriendo hacer mella, está queriendo lastimar tu iglesia, Padre, el corazón de tus hijos. No lo permitas en este lugar, Padre, que el amor de muchos ya no se enfríe, Señor, que no nos entreguemos unos a otros, que nos sigamos llenándonos de crítica, de murmuración, lastimándonos. Padre, somos un cuerpo, no puede haber división. Satanás lo sabe
sabe, un cuerpo dividido, una casa dividida, no va a prevalecer. Aquí no pasará, Señor. Que tu amor pueda llenar este lugar. Cúbrenos, Padre. Manda ángeles guerreros que acampen alrededor de nuestra iglesia, de nuestros hogares, que nadie pueda lastimar tu iglesia, Señor. Pero necesitamos obedecer con todo nuestro corazón. Síguenos hablando, Padre, de manera clara a nuestros corazones. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas en la fe presentes. Guárdalos de todo mal, Señor. Derrama de tu espíritu, Padre, que tengan sus lámparas encendidas. Es el tiempo. Hacemos planes. Dios puede venir el día de hoy. ¿Qué cuentas le vas a dar? Pero hoy te da Dios quizá una última oportunidad de buscarle y de hacer lo correcto. Espero que tomes la decisión correcta. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos cantándole al Señor. Cántale con todo el corazón. Así también se llena tu corazón de la presencia de su Espíritu, y la alabanza también a través del Espíritu puede traer libertad.